Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos concede la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la compañía de su Espíritu. Querido Dios, gracias por los amigos y amigas presentes, pero también gracias por los hermanos y hermanas que fielmente vienen cada noche, vienen a cada reunión para escuchar su palabra. Agradecemos por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar de la tierra. En esta hora, Dios, le pedimos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, quite cualquier ruido de nuestra mente y prepárenos para recibir en el Espíritu su palabra y su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie Transformados por su Espíritu, presentada por el apóstol Pablo, es más un testimonio que una teoría. Pablo nos muestra y nos demuestra en sus epístolas, en sus cartas, lo que él vivió, lo que él experimentó. Y en el libro de Romanos, él presenta toda una teología, toda una experiencia, todo un documento que explica en qué consiste y cómo funciona el plan de salvación. Ya vimos ayer un resumen en el tema anterior acerca del contenido del libro. Los gentiles, capítulo 1, los judíos, capítulo 2. En el capítulo 3 encontramos la parte de la justificación, como comienza. El capítulo número 4 nos habla de la experiencia de Abraham y la experiencia de David, cómo por fe alcanzaron la salvación. En el capítulo 5 encontramos a Pablo describiendo la situación de los seres humanos. Presenta a los seres humanos, número 1, como débiles, número 2, como impíos, como pecadores y como enemigos de Dios. La situación humana es una situación desesperante. Sin embargo, él dice que en el versículo número 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la paz con Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser declarados justos, la justificación viene por medio de Jesucristo. En el capítulo número 6, 7 y 8, el apóstol Pablo nos presenta la certeza, la seguridad de la salvación. Por eso, en el capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces llegamos al capítulo 9, 10 y 11. Estos tres capítulos son un paréntesis. Y el apóstol Pablo abre este paréntesis para hablarnos acerca de la experiencia de los judíos. Y es interesante entender estos tres capítulos porque al comenzar el capítulo 9, Pablo presenta su dolor, su pena hacia aquellos miembros de su pueblo que rechazaron a Jesús. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mira lo que él dice. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos rapidito porque hay muchas cosas hermosas que debemos compartir. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Y añade, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y dice él, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldición, estar perdido, dice. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si es necesario que yo me pierda para que ellos se salven, yo estoy dispuesto a hacerlo. Cuando miremos este pensamiento de Pablo, recordamos el pensamiento de un líder en el Antiguo Testamento que estuvo dispuesto a enfrentar a Dios, a encarar a Dios con tal de que Dios perdonara al pueblo. Vayamos al libro de Éxodo y veamos quién fue este caballero.
Pablo está dispuesto a perderse si es necesario para que el pueblo se salve. Ustedes recuerdan que el pueblo había cometido un gran pecado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En Éxodo capítulo 32, el pueblo había cometido un gran pecado, habían hecho un becerro, y no solamente habían hecho un becerro, sino que lo habían adorado. Y habían sido tan bárbaros que le pusieron nombre al becerro. Éxodo capítulo 32, versículo número 5. ¿Cómo le llamaron al becerro? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ¿qué cosa dice? Mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. ¿Cómo le llamó al becerro? Jehová. Mientras esto ocurre abajo en el valle, arriba en la montaña, está Moisés hablando con Dios. Está Moisés en comunión con Dios. Y es Dios que le dice, mira, el pueblo que tú sacaste de Egipto ya se desenfrenó. Baja y ve a ver lo que están haciendo. Cuando Moisés baja y encuentra al pueblo danzando, bailando, haciendo otras cosas que yo no voy a decir, Moisés se enojó. ¿Qué trae Moisés en las manos? Las tablas de piedra que Dios había escrito. ¿Y qué hizo Moisés con las tablas? Las rompió. Símbolo de que el pueblo había roto su pacto con Dios. Usted se imagina, arriba en el monte, Dios y Moisés en la presencia de Dios. Y ahí mismo en el valle, el pueblo adorando a un becerro. Mi pregunta, ¿es un atrevimiento eso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Merecía el pueblo que Dios lo quemara y se acabó el problema? Entonces Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, este pueblo de dura servicio. Quítate, déjame arrasarlo, quemarlo y vamos a hacer un pueblo nuevo. ¿Y qué dijo Moisés? Me gusta ahora el momentito de Moisés. ¿Están listos? Recuerde que estamos tratando de entender el sentir de Pablo. Cuando usted es una persona convertida, cuando usted es una persona cambiada por Dios, usted siente amor aún por los que no le aman. ¿Es así o no es así? ¿Le hizo el pueblo la vida imposible a Moisés, sí o no? ¿Sí o no? ¿Los judíos perseguían a Pablo, sí o no? ¿Lo maltrataron? ¿Lo apedrearon? ¿Sí o no? Y a pesar de eso, sentía tanto amor por su pueblo que estaba dispuesto a dar la vida para que ellos se salvaran. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. ¿Cómo se llama eso? Conversión. ¿Cómo se llama eso? Nuevo nacimiento. Si usted no está dispuesto a sacrificar algo para que la gente se salve, perdóneme, usted no es cristiano, usted es un religioso. Los religiosos solo son miembros de un club, pero no han sido cambiados, no han sido transformados, no han nacido de nuevo. Pero cuando una persona es cambiada y transformada, Dios pone de su amor en su corazón para amar a los pecadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? El mundo está como está porque lo que se llaman cristianos solamente son religiosos. Usted puede ir del norte al sur, del este al oeste, y encuentra el mundo lleno de gente que se llama cristiano, y cada día el mundo se llena de más oscuridad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan, ¿puedo decir algo que les duele ahora? ¿Seguro que puedo decirlo? ¿Sí o no? Y usted encuentra en las iglesias una chismografía y una... ¿Sí o no? ¿Cómo puede darle poder a una partida de gente que es lo que están perdiendo el tiempo? ¿Es así o no es así? Cuando la gente se unió, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derramó. ¿Sí o no? Se pidieron perdón, se reconciliaron unos con otros y el Espíritu se derramó. Ya es tiempo que usted vaya y hable con la persona que no le saluda. Y si fue usted que le ofendió, pídale perdón. Y si la otra persona fue que le ofendió, pídale perdón. Que le importa a nadie, ningún derecho. Arreglemos las cosas para que el Espíritu se derrame. El mundo se pierde, a nadie le importa. Y Pablo, a pesar de la maldad que esta gente le hizo, cuando Cristo estaba clavado en la cruz, ¿qué le dijo? ¿Qué gritó al cielo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan el examencito del otro día? Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién es tu Padre? Ay, mamá. Hay un autor que se llama A.W. Tozer, y él escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él dice, el Dios que tú adoras, lo puedes descubrir en el estilo de vida que tú vives. Ay, mamá. ¿Cómo es el Dios que tú adoras? Mira la vida que tú llevas.
Yo creo que hay que dejarlo hasta ahí para que sigamos siendo amigos y continuemos con el sermón. ¿Le parece bien? Sigamos con el sermón. Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32 me llama la atención el planteamiento que hace Moisés. Versículo número 31. Moisés dice, bueno, voy a subir al monte a hablar con Jehová a ver si Jehová quiere perdonar al pueblo. Porque Jehová estaba molesto con este pueblo. Y no era molesto de enojarse, no era molesto de arrancarle la cabeza. La gente, bueno, a ver cómo digo esto. A la gente le gusta jugarse con Dios. Pero tenga mucho cuidado. Yo espero, Dios, que el tiempo me dé, porque tenemos que leer un pasaje lindo donde Dios anuncia su nombre. Hoy quiero que toda la noche se nos vaya hablando de una palabra que es misericordia. Mi pregunta, ¿entendió Moisés la necesidad del pueblo cuando pecó, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Descubrió Moisés que el pueblo estaba a punto de ser quemado por Jehová? Sí, pero Moisés intercedió. ¿Cometió el pueblo un pecado? ¿Sí o no? ¿Y la paga del pecado es? Moisés dijo, espérate, tengo que hablar con Jehová. Versículo 31. Moisés sube a hablar con Dios. ¿Qué dice el verso 31? Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué cosa? Bórrame ahora de tu libro que has escrito. En un momento veremos qué significa que perdone su pecado. Y dice el versículo 33, y Jehová respondió a Moisés, ¿qué cosa? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Yo le pregunto, ¿amaba Moisés al pueblo, sí o no? ¿Qué significaba que Dios le borrara su nombre del libro? Que Moisés se perdiera. En otras palabras, Señor, si el pueblo se va a perder porque pecó, entonces yo me quiero perder con el pueblo. Oiga esto. Oiga, pero qué barbaridad. ¿Maltrataba a ese pueblo a Moisés? ¿Le hizo la vida imposible? Pues compadre, esta es tu oportunidad. Señor, quémalo. Debe decir eso a Moisés. No, porque Dios le había cambiado el corazón a Moisés. Moisés amaba al pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted es un cristiano, usted amará al pueblo, aunque no lo amen. ¿Es así o no es así? De hecho, la Biblia lo que nos enseña el Señor Jesús es que si usted es una persona arrepentida, convertida, una persona cambiada por Dios, si usted es un cristiano genuino, lo que Cristo le tiene a usted es una cruz. Ay, mamá, ¿qué es lo que le tiene? ¿Y para qué servían las cruces? ¿Le fue pesado a Moisés, sí o no? ¿Le fue pesado a Pablo, sí o no? Si leemos la lista de todo lo que maltrataron a Pablo, no fue cosa suave. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos está ofreciendo? Cristo no nos está ofreciendo un picnic, ni una vacación en un resort. No, nos está ofreciendo, ¿qué cosa? Una cruz. ¿Le gustaría estar clavado con Cristo en la cruz? Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Mi pregunta, ¿había cambiado Pablo? ¿Había sido transformado Pablo? ¿Había sido arrepentido Pablo? ¿Estaba convertido Pablo, sí o no? Amaba a los judíos que le hicieron la vida imposible. Yo estoy dispuesto, dice él, a dar mi vida por ustedes, a dar mi vida por ellos, con tal de que no se pierdan. Pablo fue cambiado y transformado por Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos experiencia? ¿La necesitamos o no la necesitamos? Moisés estuvo dispuesto a encarar a Dios y perderse junto con el pueblo por amor al pueblo. Pero ¿quién es que pone amor en el corazón de los seres humanos? Dios. Porque de tal manera amó Dios a quienes. Al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, la palabra clave es la palabra misericordia. ¿Cuál es la palabra? Misericordia. Mi anhelo es que le entremos a esa palabra de una vez. Ya veremos más cosas. El asunto es que hoy es miércoles.
Miércoles, jueves, viernes y sábado. Solo nos quedan 4 presentaciones. Y la misericordia es algo tan glorioso y maravilloso que el tiempo no nos dará. Vamos a Romanos capítulo 9. ¿Sentía Pablo misericordia por los judíos, sí o no? ¿Cómo se define la palabra misericordia? La idea fundamental de la misericordia es la siguiente. Ok, me gusta esto de jugar con las palabras y con los idiomas. La Biblia se escribió en hebreo y en griego. Y algunas cosas del libro de Daniel se escribieron en hebreo, se escribieron en arameo. Sin embargo, me gusta una definición que encontré de la palabra misericordia. Ustedes saben que el idioma español toma muchas cosas prestadas de otros idiomas. ¿Lo saben o no lo saben? Así que misericordia la tomamos prestada del latín. No la tomamos prestada ni del griego ni del hebreo. Del latín. Misericordia. Misericordis. Miseri significa miseria. Y cordis significa corazón. La miseria del corazón. De modo que el que tiene misericordia de otra persona ve la miseria de su corazón. Y el que tiene misericordia se extiende a suplir la necesidad del que la necesita. De modo que la misericordia significa, yo descubro tu necesidad y tengo el poder para suplirla y vengo y la suplo. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando Moisés sube arriba al monte para hablar con Jehová, ¿tenía el pueblo la necesidad de que alguien intercediera por ellos delante de Dios? Sí, y Moisés lo hizo. Cuando Pablo está escribiendo el capítulo 9 de Romanos, sabe que esa gente, los judíos, habían rechazado a Jesús. Y ahora dice, yo estoy dispuesto hasta dar la vida mía para que ellos se salven. ¿Sentía Pablo la necesidad que ellos tenían? Capítulo 2, Romanos capítulo 2. Vamos a ver un poquito más esta idea de Pablo. Romanos capítulo 2. Por eso en la introducción del capítulo 9, Pablo habla del verdadero Israel. ¿Quiénes son el verdadero Israel? Dice Pablo. Romanos capítulo 2, versículo número 28-29. ¿Cómo dice el 28? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde dice? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene, ¿de quién dice? De los hombres, sino ¿de quién? Sino de Dios. Capítulo 9. Mire el capítulo 9 lo que Pablo dice. Capítulo 9, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Según la que dice? La promesa. Mire Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante. Vamos rapidito. Recuerde que queremos entrar a la misericordia. Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 27? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice ahora, ¿qué dice ahora el versículo 28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice Pablo? Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos, ¿según qué cosa? La promesa, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Así que judíos y gentiles en Cristo pueden ser hijos de Abraham. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Así que conforme a la promesa, usted y yo podemos ser el verdadero Israel, según el apóstol Pablo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces Pablo explica en el capítulo 9, 10 y 11, que si ellos siendo la rama original fueron cortados para injertarnos a nosotros, a Dios se le hace bien fácil tomarlo a ellos y injertarlo otra vez en el árbol, porque de ahí era que estaban pegados. ¿Y quién es el tronco? Jesucristo. ¿Recuerdan a Cristo en la parábola de la viña? La palabra de David, que dice, yo soy la vid, mi padre es ¿qué cosa? El labrador. ¿Y qué somos nosotros? Los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Ahora Pablo nos está diciendo, si a ellos lo cortaron y lo quitaron del tronco, es fácil para Dios volverlo a poner. Entonces Pablo dice, miremos cómo Dios tiene misericordia. Misericordia significa que se descubre la necesidad de una persona y alguien viene y suple esa necesidad. Romanos capítulo 9, miren cómo dice Pablo acerca de la misericordia. Romanos capítulo 9. La Biblia es hermosa y maravillosa y nos presenta cómo Dios se empeña en salvar a los seres humanos. Dice el versículo número 15, ¿cómo dice? Pues Romanos 9:15, ¿cómo dice el 15? Pues a Moisés dice, tendré misericordia ¿de quién? Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré ¿de quién? Del que yo me compadezca. La pregunta es, ¿en torno a qué dijo Dios eso? Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Me gusta Dios. Éxodo 33, versículo 19. ¿Se acuerdan el pecado del pueblo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El becerro. ¿Sí o no? Éxodo 33:19. ¿Cómo dice el versículo 19? Dice el verso 19, y le respondió, ¿qué cosa? Yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Después que Dios le dice a Moisés que perdone al pueblo, y después que Moisés, perdonen que voy a utilizar esta expresión, bueno, déjenme ver cómo lo digo. Moisés sube al monte a pedirle a Dios que perdone al pueblo. Dios le dice, lo perdono. Y Dios le dice, mira, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. ¿Puedo usar una expresión más que se entienda mejor? Este es un pueblo muy cabeza dura. ¿Le parece bien así? Así que mira, para evitarme el problema de que yo los arregle, yo mejor le mando un ángel para que los siga dirigiendo. No, le dice Moisés. Tú tienes que venir con nosotros. ¿Cómo yo sé que he hallado gracia delante de ti si tú no vienes con nosotros? Qué cosa linda. Y entonces Moisés empieza a argumentar con Dios. Y papá Dios se deja convencer. Dice, pues está bien, yo voy a ir con ustedes. Entonces Moisés parece que dice, mamacita, le encontré un lado flaco aquí a mi amigo. Déjame pedir ahora. Y le dice, Señor. Y papá Dios le dice, dime, ¿qué tú quieres? Yo te quiero ver. Dice, hey, ten cuidado. Ningún ser humano me puede ver y vivir, porque si me ve, se muere. ¿Y cómo vamos a hacer? El papá Dios tan lindo le dice, mira, vamos a hacer una cosa tú y yo. Mañana tú vas a venir, te vas a poner detrás de esta roca y hay un hueco. Yo voy a poner mi mano y voy a tapar el hueco, y cuando yo pase, voy a dejar que me vea las espaldas. Y yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Lo hermoso del nombre de Dios es que tiene una palabra que la repite varias veces. ¿Saben cuál palabra es? Misericordia. ¿Entienden por qué me emociona tanto esa palabra? A ver, ¿me entienden o no me entienden? ¿Seguro que me entienden? Entonces ahora Dios le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. La expresión así, como que no se ve tan bonita, pero ¿cuál es la idea? ¿De quién Dios no tiene misericordia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué dice ahora? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene Dios misericordia de todos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Mire hasta dónde llegó Dios por amor al pecador. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Me gusta Dios. ¿Qué dice el versículo 21? Segunda de Corintios 5, 21. ¿Cómo dice el verso 21? Al que no conoció pecado, ¿qué cosa? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿Murió Cristo por los pecadores, sí o no? ¿Sí o no? ¿Ama a Dios al pecador, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Ahora Moisés quiere escuchar el nombre de Dios y quiere ver a Dios.
En el libro de Éxodo capítulo 34, Dios se presenta a Moisés y Dios proclama, anuncia su propio nombre. Recuerde que estamos en Romanos capítulo 9, pero si usted va a entender Romanos capítulo 9, donde aparece la palabra misericordia, tiene que entender el fundamento de la misericordia. El fundamento de la misericordia no es una palabra, el fundamento de la misericordia es una persona que se llama Dios. Y la misericordia forma parte del nombre de Dios. Si los seres humanos pecadores todavía existimos, es por la misericordia de Dios, ¿o no? ¿O no? ¿Cómo son la misericordia de Dios cada mañana? Son nuevas. ¿Por qué son nuevas la misericordia de Dios? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios no se estaba reconciliando con el mundo, estaba reconciliando al mundo con Él. Dios nunca se separó del mundo. Dios nunca se separó de sus hijos. Fueron sus hijos que se separaron de Él. ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios vino a buscar a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Dios vio que Adán y Eva pecaron. Necesitaban urgentemente un plan de salvación. Necesitaban urgentemente que le tiraran la toalla. Necesitaban urgentemente que lo levantaran, que le dieran esperanza de salvación, ¿sí o no? ¿Quién vino? Jehová. ¿Quién le habló de un plan de salvación? Jehová. ¿Quién le dijo que tomaría la carga de ellos encima? Jehová. ¿Quién le dijo que el problema estaba resuelto? Jehová. ¿Quién le dijo que se sacrificaría por ellos? Jehová. ¿Quién los vistió de piel? Jehová. ¿Cómo estaban? Desnudos. La peor tragedia del cristianismo es que no conoce a Cristo. Y la peor tragedia del cristianismo es que no conoce a Dios. La vida pobre que vivimos es porque nos falta una experiencia más genuina, más profunda, más sincera, más cotidiana con Dios. Si la tuviéramos, nuestra vida fuera completamente diferente. Le voy a poner un ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Han oído hablar de una parábola que se llama el Hijo Pródigo? ¿Ha visto la palabra pródigo en alguna parte de la parábola? No. ¿Y quién se inventó ese nombre? ¿Entiende? ¿Entienden o no entienden? San Lucas capítulo 15. La parábola tiene 3 historias. Una parábola con 3 historias. Pero en la parábola nunca aparece la palabra pródigo. Porque la parábola en realidad no está empeñada en los hijos, está ocupada en el papá. El problema humano es que tenemos un problema psicológico. Por ejemplo, si a usted le muestran una hoja de papel en blanco y en el centro ponen un puntito chiquitito negro y le dicen, ¿qué usted ve? ¿Qué dice usted? Un punto negro. ¿O no? ¿Por qué vemos el punto negro? Porque así que somos nosotros, nos identificamos con el fracaso. Le hemos llamado a la parábola el hijo pródigo porque el tipo que más se parece a nosotros es el que se fue de la casa, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Pero esa no es la parábola, no es de eso que está hablando Jesucristo. Jesucristo está hablando de su papá. Porque en la misma parábola hay 2 historias anteriores. Primera historia, una oveja que se perdió. ¿La buscaron o no la buscaron? ¿Vino Cristo del cielo a buscar a sus ovejas, sí o no? Eso es misericordia. ¿Merecían las ovejas que él la buscara? No, la buscó porque las ovejas tienen valor para él y dio su vida y se sacrificó por sus ovejas porque ama a sus ovejas, aunque no lo merezcan. Dios no te trata porque tú mereces o no mereces. Dios te ama porque Él quiere que tú seas su hijo. ¿Sí o no? Y le costó todo, entonces usted tiene que valorarse, querido. Si Dios te valoró tanto que dio a Jesús, ¿por qué te siente un gusano? ¿Qué te pasa a ti? Mira la cruz. Segundo, ¿dónde se perdió la monedita? En la casa. ¿Tenía valor la monedita? Sí, era de plata, pero estaba en la basura de la casa. Y disculpen, pero hay mucha gente en las iglesias que están completamente perdidos. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oigan, ¿qué dijo Jesucristo de Judas? Jesús dijo, ¿no os elegí yo a usted de los 12 y uno de ustedes el diablo? Ay, mamacita linda. ¿Cómo le llama Judas? El diablo. ¿Dónde estaba Judas? Entre los 12, compadre. ¿Se imagina un apóstol? ¿Judas era un apóstol o no? Un discípulo de los 12 de Jesucristo y era el diablo. Pues cualquier pichón puede aparecer por acá, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que se está sorprendiendo?
si hubo un diablo en la presencia del cielo, ¿sí o no? Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Entonces, deje de sorprenderse, compadre. Pero alabado sea Dios, que el trigo y la cizaña crecerán hasta que Él venga. Pero ahí, mamá, cuando venga el Señor. Dijo Jesús, los ángeles recogerán primero la cizaña y la van a quemar. Y después el trigo se lo van a llevar. Todos vamos a decir, y estamos pensando, yo soy trigo. Ok, ¿cuáles son tus frutos? Dejemos eso así, tranquilo, y sigamos con el sermón, ¿le parece bien? En la parábola de la monedita, ¿qué hubo que encender para encontrarla? Una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos volver a la Biblia para que las moneditas perdidas en la casa de Dios puedan ser encontradas. Si usted no toma la Biblia, no la va a encontrar. La monedita se sentía segura, estaba en la casa. Se sentía segura, estaba debajo del techo de la casa. Pero estaba en la basura de la casa, estaba completamente perdida. Pero la encontraron. Número 1, la oveja perdida estaba lejos y la buscaron. Número 2, la monedita estaba en la casa perdida y la encontraron. Y el hijo pródigo, ¿quién lo fue a buscar? Nadie. ¿Por qué? Él sabía el camino de regreso. ¿Quién lo esperaba todos los días? El papá. Y cuando el bendito muchacho apareció en el horizonte, ¿quién corrió? El papá. ¿Quién lo abrazó? El papá. ¿Quién lo besó? El papá. ¿Y quién lo trajo a la casa? El papá. ¿Quién ordenó que le quitaran esa ropa sucia? ¿Quién ordenó que le pusieran ropa limpia? ¿Y quién mandó a hacer una fiesta? ¿Quién era el que estaba más contento? Entonces, ¿de quién habla la parábola? 13 veces dice la parábola, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Entonces la parábola no se llama el hijo pródigo. Habla del Padre. ¿Un Padre cómo? Lucas 15. Misericordia. Estamos hablando de misericordia. Mire qué cosa linda. ¿Cómo se llama esta parábola? Yo no le quiero cambiar nombre a nada, solamente estoy planteando un punto. Lucas capítulo 15. Mire qué cosa linda. Versículo número 20. ¿Cómo dice el verso 20? Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice la Biblia? Lo vio su padre y fue movido a, ¿qué dice? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dice? Y le besó. ¿A qué fue movido el papá? A misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Yo digo alabado sea Dios. Número 1. ¿Venía hediondo el muchacho? ¿Hedía cerdo? Sí. ¿Venía sucio? Sí. ¿Avergonzado? Sí. ¿Acabado? Sí. ¿Hecho leña? Sí. ¿Podía el papá recriminarlo? Mira este bandido, ahora regresa, después que haga todos los cuartos. Un momento. A Dios le importas tú. Y lo que le importa es que tú regreses. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Yo no vine a entretenerlos. Yo vine a decirle lo que Dios quiere con usted. La parábola debería llamarse el Padre Misericordioso. Yo le pregunto, ¿necesitaba cariño ese muchacho? Afecto, comprensión, perdón. ¿Sí o no? Sí. Imagínense cuando este muchacho ve a su papá, que corre, fue el papá que corrió, que lo abraza, que lo besa, y que lo... Oiga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha cometido un error y ha necesitado que alguien lo perdone? A ver, ¿lo han cometido o no lo han cometido? Yo tenía la mala costumbre de pelear todos los días. Oiga, y peleaba y en casa llegaba y me daba mi pela. Diario, eso era diario. Pero había días como que yo no quería que me dieran la pela. Que necesitaba como un perdón. Pero era que había que pelear, porque donde yo vivía había que pelear. Entonces, yo sabía que si peleaba me iban a dar una pela cuando llegara a mi casa. Entonces yo me aprovechaba y recordando los garrotazos que me iba a dar mi mamá, le daba al otro. Y a veces me decían, ¿por qué tú das tan duro? Los pobres muchachitos le decían que me van a dar una pela cuando llegue a mi casa. Pero yo no tengo la culpa. Digo, pues tú estás peleando conmigo y yo tengo que decir que peleé. Porque si yo llego a la casa con la ropa sucia y no digo que peleé, como quiera me van a dar. Y yo llegaba a la casa y mi mamá a veces no estaba ni por eso de dar pela. Y a veces le daba a los muchachitos y le partía alguna cosa. Y en la tarde venía la mamá con el muchachito a reclamarle a mi mamá que te vine y me le partió esto aquí. Y yo llegaba, desde que llegaba a la casa le decía a mamá, mamá,
Y me decía, dime, yo era el más chiquito de la casa, dime Andrés, peleé otra vez. ¿Cómo que peleaste otra vez? ¿Y tú no peleaste ayer? ¿Pero tú te has pasado la semana peleando? Mira muchacho, se quitaba la chancleta y pero me dieron, ella no estaba en eso, ya digo, ya me dieron mi pela. En la tarde venía la señora con el hijito con un ojo abollado así y le decía, mire doña Socorro lo que Andrés me le hizo a fulano. ¿Cómo? Decía mi mamá. Andrés, venga para acá. Decía, un momento, yo te lo dije, mamá. Y ya tú me diste la pela esta mañana. Mira, bandido. Oiga, yo le hago una pregunta. Cuando usted comete un error feo, ¿le gustaría que lo perdonaran? ¿Sí o no? Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice ahora? En que aún siendo pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Eso se llama misericordia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El hijo pródigo se sintió recibido, aceptado. Y encima de regresar, lo mandan a bañar. Y encima de mandarlo a bañar, le ponen ropa limpia y ropa nueva. Y encima de poner ropa nueva, le dan la chequera de la casa otra vez. Diría el muchacho, ¿y qué pasa con el viejo? Y encima de eso dice, fiesta compadre. Oiga, ¿qué pasó aquí? Dice el muchacho. Me pone la chequera en la mano otra vez. Me mandan a bañar, me ponen ropa limpia y me hacen una fiesta. ¿Usted cree que ese tipo se va a ir otra vez a la vagabundería? Usted está loco. Yo no quiero hablar del hermano mayor porque yo no quiero hablar de ese tipo. No, de ese no voy a hablar. Mi pregunta, ¿el Padre es misericordioso? Si es verdad que usted es cristiano, entonces ya usted se reconcilió con Dios. Que nadie le ama a usted como Dios. Nadie. Déjese de bobería. Nadie. Y otra cosa le voy a pedir. Déjese de ser tan religioso. Hágase cristiano. El hijo pródigo, yo le pregunto, ¿entendió cuando regresó a la casa? ¿Sí o no? Me gusta porque hay una frase, San Lucas capítulo 15, que tiene mucho que ver con el arrepentimiento. Versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Y volviendo en sí, dijo. ¿Quién hizo eso? El hijo. ¿Cuándo volvió en sí? Bregando con los cerdos y con la comida de los cerdos. Y volviendo en sí y despertándose. El tipo estaba borracho, ¿o no? ¿Estaba borracho de su pecado, sí o no? Y el Espíritu le iluminó y dice, pero ven acá, ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo voy corriendo para la casa de mi papá. ¿Regresó o no regresó? ¿Olía o hedía el muchacho ese? Oiga, ¿usted conoce lo que son los cerdos? Marrano, chancho, ¿cómo le llama usted? Esos pajaritos hieden. Imagínate que este tipo llega a la casa y el papá es un hacendado, un tipo fino. Cuando ve este bendito que viene con este mal olor, ¿le importó el mal olor al papá? Lo abrazó, lo besó y lo mandó a bañar. Venga, quítenle esta ropa y póngale ropa de gala. ¿Te está esperando el Señor? ¿Te está esperando el Señor? ¿Tú no crees que ya es tiempo de venir? ¿Cuántos creen que ya es tiempo de regresar al Señor? Póngase en pie conmigo. Los seres humanos somos tan tontos, tan bobos, caramba. Papá Dios esperando por nosotros y nosotros dando vueltas. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Hubo fiesta en la casa? ¿Estaba feliz el papá? A mí me gusta el discursito del papá. ¿Quieren leer conmigo el discursito del papá? Cuando el hijo mayor vino con su impertinencia, su poca vergüenza, porque este lo que era un mercenario, este abusador, lo que andaba era buscando los beneficios del Señor. Y me gusta, versículo 30, ve lo que dice el hijo mayor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, ¿qué cosa? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, ¿y qué cosa dice? Y es hallado. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Y de eso es que Pablo nos quiere hablar en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Si es verdad que usted es cristiano, usted tiene que ser misericordioso.
¿Qué significa ser misericordioso? Que yo descubro cuál es tu necesidad y entonces lo que puedo hacer por ti lo hago para suplir tu necesidad. ¿El mundo se está perdiendo en pecado, sí o no? Sí. Entonces ayudemos a Dios para que la gente reciba la salvación en Cristo Jesús. ¿Hay o no hay gente con necesidades en nuestras iglesias? Entonces suplamos su necesidad y vayamos y atendámosle. Eso es misericordia. A eso se refiere Pablo. Por eso Pablo dice, yo estoy dispuesto a dar la vida mía por ellos para que no se pierdan. Y si usted es un verdadero cristiano, usted será una persona misericordiosa. Y yo le pregunto, ¿necesitamos ser misericordiosos, sí o no? Sí. Aquí está viniendo personas que están reconciliándose con Dios. Algunos fueron cristianos y se han alejado de Dios, están regresando. Otros son personas que por primera vez están arreglando su vida para entregarse al Señor. Mi pregunta, nosotros que ya somos llamados cristianos, ¿deberíamos tener una actitud misericordiosa con esa gente? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Oiga, donde quiera que voy, tengo que ir a muchos lugares, me encuentro con personas que tienen un feeling, a veces un feeling peligroso. ¿Me están entendiendo el feeling? Ok, usted lo ve, a usted le da miedo, porque la manera como se visten, la manera, todo lo que tienen en la cara, y usted lo mira y usted dice, ay mamá, al rato me brinca este encima. Mentira, dentro hay un corazón ansioso. En un país muy grande del sur del mundo, en una ciudad que se llama Santa Fe, no voy a decir en qué país es, porque no lo voy a decir. Vino un muchachito de eso con cosas en la cara y entiende, y el pelo largo y así, compadre, medio raro. Digo, ay mi madre, ¿qué habrá detrás de esa fachada? Detrás de esa fachada había un corazón que buscaba a Dios. En esa semana ese muchachito sacó toda esa basura de su cara. Se arregló todo, se arregló como todo un hombrecito. Y vaya a verlo hoy un líder de la iglesia. Andaba en esa poca tontería porque no conocía al Señor, pero conoció al Señor y su vida cambió. Yo le pregunto, ¿verdad que a la gente se le hace más fácil conocer a Dios si lo reflejáramos nosotros? ¿Sí o no? Entonces yo le hago un llamado esta noche, pidamos a Dios que nos haga misericordiosos. Que ponga en nosotros su espíritu para que amemos a la gente. Si la gente se siente amada, la gente cambia. ¿Es así o no es así? No importa que usted sea, si usted siente que le aceptan, que le reciben y que le aman, usted baja la guardia. ¿Es así o no es así? Yo me he encontrado en lugares que la gente tiene ¿me entiende? Y yo ando con mi mano abajo. Y algunos se molestan que empiezan en caliente. Y al rato le pregunta que qué le preocupa. Y me dicen, a mí no me preocupa nada. Digo, lo noto nervioso. Yo no estoy nervioso. Digo, lo noto un poco molesto. Sí, lo que pasa es que los convertidos, comienzan a hablar de los convertidos, yo también empiezo a hablar más de los convertidos también. ¿No se han dado cuenta que somos demasiado religiosos? ¿De verdad que debemos ser más cristianos? ¿Amaba a Cristo a la gente? ¿Sí o no? ¿Recuerdan aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vinieron a acusarla? ¿Es verdad que fue sorprendida en adulterio? ¿Sí o no? ¿Mandaba la ley que la apedrearan? ¿Y dónde estaba el hombre con el que ella adulteró? Oh, el tipo se desapareció, compadre. Pero la pobre mujer fue la que trajeron, esos chismosos. Entonces se la trajeron a Jesús. Mi pregunta, ¿querían agarrar a Jesús? Y cuando la trajeron, cometieron el peor error. Se la trajeron al príncipe de la misericordia. ¿Necesitaba esa mujer ayuda? Así cuando se la traen, le dice, mira, este tipo fue sorprendido en adulterio. Hay que apedrearla. Y Cristo calladito. Señor, que hay que apedrearla. Y todo el mundo con piedra en la mano. Y entonces Cristo tranquilo le dice, muy bien, el que de ustedes esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. La pobre infeliz estaba segura que le iban a matar. ¿Cuántas piedras le tiraron? Dice la Biblia, disculpen, que empezando por los más viejos soltaron las piedras. ¿Por qué los más viejos soltaron la piedra primero? Y entonces comenzaron a dar media vuelta y a irse. Yo imagino a la mujer diciendo, esto está peligroso. ¿Cómo se entiende esto? Que los santos están soltando las piedras. Oye, estos no son de que los santos. Y estos no son de que la gente, ¿me entiende? Y cuando todo el mundo se fue, me imagino a la mujer entonces asustada y sorprendida, porque me imagino a la señora pensando, oye, ¿qué relajo este? Y estos no son los que me iban a apedrear. ¿Y cómo es la cosa? Entonces aquí hay que apedrearse a todo el mundo, porque si esto tampoco es tan limpio, aquí vamos a tener que matarnos todo el mundo. Y entonces quedó Jesucristo y le dice Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, todo el mundo se fue, Señor. Entonces Cristo
Se paró y le dio 2 pedradas. Primera pedrada, ni yo te condeno. Segunda pedrada, vete y no peques más. Yo le pregunto a usted sinceramente, ¿necesita usted que Cristo le dé esas 2 pedradas? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos creen que necesitamos esas 2 pedradas de Jesús? Alabado sea Dios. Yo les ruego en el nombre de Jesucristo, pidamos a Dios que nos dé su Espíritu y ponga en nosotros un corazón misericordioso. Ni yo te condeno. Y número 2, vete y no peques más. No apoyar el pecado, pero no condenar al pecador. La única razón, establece la Biblia, que condena a la gente, San Juan capítulo 3. Permítame aterrizar aquí. San Juan capítulo 3, ¿qué es lo que trae condenación? San Juan capítulo 3, y aquí usted puede entender en qué camino va usted. Juan capítulo 3, versículo 19, dice Jesús, y esta es la condenación. ¿Qué cosa? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, ¿se atreve a levantar la mano en este momento conmigo, diciendo que acepta a Jesús como la luz de su vida y como su único y suficiente Salvador? Si usted dice sí, levante la mano y oremos a Dios. Padre amado, levantamos la mano, aceptando a Jesús como la luz de nuestra vida, aceptándole como nuestro único y suficiente Salvador, aceptando la unción de su Espíritu para que nos cambie y nos transforme y nos haga misericordiosos, Señor, para aquellos que tengan la necesidad de ayuda. Dios, gracias, porque usted es un Dios misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. Padre, alabamos y bendecimos su nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todo un documento que explica en qué consiste y cómo funciona el plan de salvación. Ya vimos ayer un resumen en el tema anterior acerca del contenido del libro. Los gentiles, capítulo 1, los judíos, capítulo 2. En el capítulo 3 encontramos la parte de la justificación, como comienza. El capítulo número 4 nos habla de la experiencia de Abraham y la experiencia de David, cómo por fe alcanzaron la salvación. En el capítulo 5 encontramos a Pablo describiendo la situación de los seres humanos. Presenta a los seres humanos, número 1, como débiles, número 2, como impíos, como pecadores y como enemigos de Dios. La situación humana es una situación desesperante. Sin embargo, él dice que en el versículo número 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la paz con Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser declarados justos, la justificación, viene por medio de Jesucristo. En el capítulo número 6, 7 y 8, el apóstol Pablo nos presenta la certeza, la seguridad de la salvación. Por eso, en el capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces llegamos al capítulo 9, 10 y 11. Estos 3 capítulos son un paréntesis. Y el apóstol Pablo abre este paréntesis para hablarnos acerca de la experiencia de los judíos. Y es interesante entender estos 3 capítulos porque al comenzar el capítulo 9, Pablo presenta su dolor, su pena hacia aquellos miembros de su pueblo que rechazaron a Jesús. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mira lo que él dice. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos rapidito porque hay muchas cosas hermosas que debemos compartir. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Y añade, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y dice él, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldición, estar perdido, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. Si es necesario que yo me pierda para que ellos se salven, yo estoy dispuesto a hacerlo. Cuando miremos este pensamiento de Pablo, recordamos el pensamiento de un líder en el antiguo de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra. En esta hora, Dios, le pedimos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, quite cualquier ruido de nuestra mente y prepárenos para recibir en el Espíritu su palabra y su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie Transformados por su Espíritu, presentada por el apóstol Pablo, es más un testimonio que una teoría. Pablo nos muestra y nos demuestra en sus epístolas, en sus cartas, lo que él vivió, lo que él experimentó. Y en el libro de Romanos, él presenta toda una teología, toda una experiencia. Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos concede la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la compañía de su Espíritu. Querido Dios, gracias por los amigos y amigas presentes, pero también gracias por los hermanos y hermanas que fielmente vienen cada noche, vienen a cada reunión para escuchar su palabra. Agradecemos por aquellos y aquellas que nos siguen a través